Take a moment right here. Si me preguntas el mejor consejo para trabajar los brazos, yo te diría una velocidad, un tempo muy lento. O sea, repeticiones que pueden oscilar entre una subida de 3 segundos y una bajada de 4 segundos. En la máxima contracción, sea del bíceps o del tríceps, apretar un segundo para ser conscientes de que ese músculo está trabajando y luego volver a bajar o a subir. Repeticiones relativamente altas, de 10, 12, incluso 15 repeticiones, para mí me ha funcionado mucho mejor que repeticiones más cortas, con mucho más peso, en el que me he hecho mucho daño a nivel articular y sobre todo he empezado a trabajar con grupos musculares que no quería. Por lo tanto, aislar, aislar y aislar quizás es el secreto para trabajar ese bíceps o ese tríceps que queremos desarrollar. Hola amigos del canal de Alex Martínez sobre culturismo y fitness. Bueno, yo soy José María Forte, muchos me conoceréis. Empecé a competir en el año 87 hasta el 2021 ininterrumpidamente. Tengo 170 campeonatos realizados, prácticamente todos internacionales y bastantes nacionales, pero mayoritariamente internacionales. He competido en profesionales también en 14 ocasiones. Y bueno, lo que voy a deciros es que el entrenamiento de brazos realmente, para que tener un brazo realmente grande, con forma, no solo es el medírselo, ¿no? Medirse con una cinta métrica, decir, no, es que me mide tanto, ¿no? Si al final lo que el brazo también impresiona realmente es la vascularización, el nivel de grasa que tengas, tener un nivel de grasa y agua subcutánea bajo, hace que el brazo visualmente se vea más grande, ¿no? Yo siempre he intentado mantener un buen nivel de grasa, un nivel bajo, y sobre todo un nivel de agua subcutánea muy controlado para que la vascularización se vea mucho. Y los brazos, los antebrazos son músculos que tienen mucha irrigación sanguínea y se ven muy espectaculares cuando están realmente secos. Lo que os diría yo antes de decir que entrenamiento es lo mejor es sobre todo mantener una condición muscular adecuada para que las inserciones, bíceps, tríceps, braquial, los antebrazos, que tienen también mucha fibrosidad, se vean en su máximo esplendor. Yo el brazo al principio lo entrenaba una vez por semana, ¿de acuerdo? Hacía, por ejemplo, 12, 14 series por bíceps, 12, 14 series por tríceps, lo solía hacer el viernes. Pensemos que el bíceps trabaja mucho cuando hacemos espalda y el tríceps trabaja mucho cuando hacemos pecho, incluso hombro, cuando hacemos las frontales, elevaciones, los press, frontales, press posterior, ya no se hacen tanto. Entonces, dejar unos días de medio para que al final podamos hacer bíceps y tríceps y hacerlo en condiciones, pues es lo más interesante, porque el bíceps y el tríceps son músculos pequeños que se recuperan cada 72 horas. Por lo tanto, al principio no hay que sobreentrenarlos, hay que darles tiempo al crecimiento y la recuperación, y conforme aumentamos de peso muscular y vamos poniendo más proteína cada vez y conseguimos más músculo, irán creciendo. Lo que sí que os recomiendo es, cuando tengáis ya un cierto nivel muscular y veáis que el brazo se estanca, que el crecimiento ya no es el que era, veis que se va manteniendo pero no va creciendo, cambiáis el sistema. Haced, por ejemplo, lunes, por ejemplo, hacéis espalda con bíceps, el bíceps siempre trabaja como secundario en la espalda, hacedlo después de la espalda, pero haced pocas series, haced 6, 8 como mucho. Al día siguiente haréis tríceps, pero después de pecho, que el pecho ya trabaja el tríceps como secundario en un 30% aproximadamente. Hacéis luego tríceps en exclusiva, también eso, 6, 8 series, y luego ya lo repetís el brazo completo el viernes, que han pasado 72 horas. Y lo repetís, depende del nivel muscular de cada uno, puede ser entre 12, 14 series por bíceps tríceps, 16, 18 por bíceps tríceps, pero tampoco recomiendo aumentar mucho, por mucho tamaño muscular y por mucho músculo que tengáis, a pasar de 16 series por bíceps y por tríceps. Lo encuentro que sería una burrada. Lo ideal sería mantenerse entre las 8 y 10, entrenando con intensidad, poco descanso entre serie, utilizando también técnicas del 21, por ejemplo, con el cool de pie, pues entero, luego lo hacéis a medio y luego arriba, como se hace, por ejemplo, en el hombro, ¿no? Pam, pam, pam. Pues utilizar técnicas también de biseries, triseries, a veces pirámides puras, de una de 20, una de 15, una de 18, una de 15, una de 12, una de 10, una de 8, una de 6, una de 4. Entrenar por debajo de las 4 repeticiones lo encuentro una barbaridad, porque podéis crear fácilmente una lesión muscular o os podéis arrancar literalmente el braquial o el bíceps. Con lo cual, o el tríceps también, o sea, si es un músculo que se lesiona con facilidad,
No hay burradas porque los tendones están más flojos que los músculos y al entrenar con más peso de la cuenta puede hacer que tengáis roturas y desgarros musculares o de tendones, que esos son muchas veces para el resto de tu vida se arrastra esa lesión y el músculo queda dañado y visualmente más empequeñecido. Espero que os haya gustado el vídeo. Alfonso, ¿cómo mejoraste tus brazos y cómo recomendarías para mejorarlos? Yo creo que el tema del brazo, mucha gente que cuando ves que les falla el brazo y tal... Saca un momento el brazo con 65 años, ¿cómo lo tiene? El brazo, este mismo. Espectacular. Y tiene el... Ponlo de lado un momento. Tiene el braquial, tiene el tríceps, tiene todo, es una pasada, el detalle muscular que tiene todavía con 65 años. Dime cómo lo mejoraste y qué consejos Yo sabes, claro, los consejos que doy cuando ves a la gente y tal, muchas veces el problema de la gente de mejorar el brazo es que no aíslan mucho el brazo. Intentan meter tanto peso en ejercicios como el curl con barra que implican otros grupos musculares y muchas veces no es cuestión de peso, es cuestión de bombear sobre el ejercicio que estás haciendo, sobre el grupo muscular que estás haciendo, no implicar más ni al hombro ni al pecho y tal, y muchas veces es problema de eso, de que le meten demasiado peso y es aislar el brazo y claro, contra más lo entrenes mucho mejor. Puedes trabajar un día a fuerza y la segunda vez que repitas, porque el brazo es un músculo, al ser tan pequeño tanto el bíceps como el tríceps, que cada 48 horas se podría entrenar. Pero claro, no siempre a fuerza, no siempre a tanta intensidad con el peso, pero sí a intensidad de repeticiones y de aislarle mucho más. Pues muy claro, muy conciso, muy directo. Muchísimas gracias. De nada, Alex. Hola amigos, por petición de mi amigo Superales y para su canal voy a relataros brevemente cuál fue mi carrera de los brazos o mi desarrollo de brazos en el culturismo. Y como algunos ya sabréis, yo empecé muy pronto a hacer este deporte y empecé con 16, 17 años. Entonces en aquella época el brazo era como un sinónimo de ser más viril, más machote, ¿vale? Y era lo que un poco se buscaba cuando eres un crío, pues tener buen brazo, nadie se preocupa de las piernas ni de los abdominales, solamente quieres tener buenos bíceps. Vale, entonces ya desde un principio, para marcarme unas condiciones objetivas de trabajo y de desarrollo del brazo, pues lo que decidí fue tomarme medidas. Entonces mi primer día de gimnasio yo tenía exactamente 36 centímetros de brazo, ¿vale? Y ese fue mi punto de partida. Entonces, en aquella época de los 90, lo que se hacía era entrenar muy pesado, que era lo que un poco predicaban en las revistas, el sistema Wader, los grandes campeones del Olimpia, los veías manejar unas cargas exageradas, Arnold hacía bíceps con 100 kilos o más, en barra recta, y entonces nosotros tratábamos de imitarlos, ¿no? Yo llegué a manejar muchísimo peso, en el curl con barra llegué a poner más de 100 kilos y barra recta, con un montón de impulso, mancuernas de 50, auténticas barbaridades en cuanto al levantamiento de peso. Claro, yo me di cuenta de que todo aquello estaba muy bien y progresaba muy bien, pero siempre estaba un poco como no disfrutando del entrenamiento. Realmente lo que hacía yo era levantar cada vez más peso, más peso y más peso. ¿Qué ocurre? Que yo fui subiendo los brazos, de 36 subieron a 40, bueno, eso ya casi fue un festival cuando tuve 40 de brazo. De 40 a 45, 46, 48 y de ahí no subían y estuve un año, año y medio que no subían los brazos de esa medida. Cayó en mis manos una revista y un profesional de culturismo de entonces, de aquella época, decía que él había mejorado sus brazos bajando las cargas de trabajo, ¿vale? Tanto como 15 kilos a cada lado en el curl con barra. Yo, con los pesos que estaba manejando, pensaba que todo aquello, si lo hacía yo, me iba, dijéramos, a frenar, incluso restar trabajo de mis brazos o desarrollo. Pero bueno, no tenía nada que perder, así que me decidí por este entrenamiento más aislado, más intenso y sobre todo mucho más estricto y sintiendo más el músculo. Bajé mis cargas de trabajo, pues eso, a 15, 20 kilos por cada lado en el curl con barra, mancuernas de 20, 25, y empecé a normalizar un poco los pesos, pero realmente me fijaba mucho en la técnica y en el movimiento y en la contracción y en el estiramiento, etc.
¿Qué ocurrió? Pues que en menos de un año, yo diría que en unos meses, no, bueno, quizás un año no llegó, subí mis brazos de 48 a 53 centímetros, que es el máximo que he tenido, ya no he tenido más. Y siempre en congestión, ¿vale? Yo nunca me medía el brazo en frío, porque para mí era deprimente, siempre cuando estaba bien hinchado. Y como yo tengo buenos tríceps, pues yo llenaba como 2 centímetros o por ahí, o 2 o 3 incluso, con la congestión de brazo. Bueno, supongo que mi brazo entonces estaría sobre unos 50 en frío y 53 en caliente. Y eso fue todo en cuanto al desarrollo de mis brazos. Partía de una buena forma, de un buen pico de bíceps, de un tríceps denso, y solo había que aumentarlo, y esa fue un poco mi experiencia. ¿Qué es la conclusión a la que he llegado? Que si entonces hubiera sabido lo que yo sé ahora, desde luego no hubiera utilizado esas cargas y hubiera entrenado de forma más aislada y más técnica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ya espalda ya manejamos mucho peso, cuando hacemos pecho ya manejamos mucho peso, entonces los bíceps y los tríceps reciben un estímulo pesado. Entonces lo único que nos cabe es que después, cuando tengamos que entrenar los músculos de los brazos directamente, entonces intentemos entrenar como mucho más estricto y más notando bien el trabajo muscular de ese músculo que realmente es pequeño comparado con un músculo como la espalda. Bueno amigos, esto es todo, espero que os haya ayudado y que os sirva de algo. Un abrazo a todos y a cuidarse. Bajo mi experiencia durante los años, y ya que mi bíceps no es bueno y mi tríceps sí que es más bueno, tampoco es que sea exageradamente bueno, pero es mejor que el bíceps, lo que yo hice en su día y lo que sigo haciendo para intentar equilibrar ese bíceps con el tríceps es trabajar de manera en frecuencia 2 el bíceps y en frecuencia 1 el tríceps. Un entrenamiento es de frecuencia 1, el cual trabajo bíceps y tríceps, o primero el bíceps y luego el tríceps, o alternándolos haciendo antagonistas o antagonismos, y luego hago el bíceps metiendo un ejercicio de bíceps el día de pecho y otro ejercicio de bíceps el día de hombro. Esto lo que me provoca es un mayor estímulo, un mayor trabajo en cuanto a cantidad o de volumen de entrenamiento de la semana, y me permitió en su día mejorar el bíceps algo, no de manera excepcional, pero sí que es cierto que, digámoslo, poniéndolo al compás o a tono conforme tenía el tríceps. Hola Alex, tal como me pediste, aquí estoy para contarte cómo era mi entreno de brazos en su día. Bueno, ya te imaginas que era parecido a toda la forma aquella que yo tenía de entrenar. Bueno, empezaré a definirlo como era. Yo entrenaba 2 veces al día, así que dependiendo de lo cansado que estaba, lo ponía por la mañana o lo ponía de la tarde, porque normalmente cuando hacía brazos el siguiente músculo que hacía era femoral y gemelos. Y si hacía una cosa por la mañana, la otra la hacía por la tarde. El rango en el que yo me movía era de 4 ejercicios para los tríceps y 4 para los bíceps. La serie, pues tanto para uno como para otro, más o menos andaban entre los 10, oscilaban entre los 10 y 12 series por ejercicio. Por ejemplo, empezaba siempre con los tríceps y empezaba con el jalón en polea alta, hacía el número de series, las repeticiones eran siempre al fallo, salvo la primera, segunda serie, que era más o menos para adaptar el músculo al movimiento. A partir de ahí ya empezaba a subir el peso, aunque en los brazos nunca utilicé un peso muy grande, porque creo que ya tenían suficiente con otros ejercicios, cuando hacía hombro, o cuando hacía pectorales, o cuando hacía espalda, como ahí sí manejaba mucho peso, pues luego me reservaba, y en los brazos, a la hora de hacer bíceps y tríceps, pues no empleaba tanto peso y sí me concentraba más en el aislamiento. Después de los jalones en polea pasaba a las extensiones al frente, también en la polea. Después me iba y hacía press francés con barra Z, y después con la misma barra Z hacía una especie de press de banca con los brazos bastante juntos. Una vez que terminaba con los tríceps pasaba a los bíceps,
empezaba con el curl con barra Z, igual sin utilizar mucho peso y el mismo rango de repeticiones, siempre al fallo y sin usar mucho peso. Bueno, depende de lo que se interprete por mucho o poco. El siguiente ejercicio era el curl con mancuernas, pero siempre tipo martillo, ya que como yo tuve un accidente hace muchos años, me fracturé, me tuvieron que operar de cúbito y radio y llevo una placa en cada hueso, ¿no? Pues entonces perdí una parte de la rotación de la mano. Ello me impedía hacer el curl con mancuernas normal, por eso siempre lo tenía que hacer tipo martillo. Después hacía otro ejercicio que era también con la barra Z, pero en el curl del predicador, igual que con los otros, pero siempre número de serie 10-12, siempre al fallo. Y por último hacía un invento que me hice yo en la polea. Ahí sí utilizaba mucho peso, que era con el maneral ese que tiene así, que es parecido a la barra Z. Lo cogía con un agarre bastante estrecho y hacía como si fuese un bíceps, pero con las manos invertidas, ¿no? Y le daba ese ejercicio, la verdad es que era como el remate, porque lo sentía tanto en los bíceps como en los tríceps. Y a mí me gustaba la sensación, porque para finalizar terminaba con una sensación de que parecía que los brazos iban a explotar. Aparte de que entrenar brazos era una cosa que a mí me gustaba mucho. De hecho, no es que tuviera mala genética de brazos, pero tampoco era una genética privilegiada como la de otros, ¿no? Aún así llegué a tener 51 centímetros de brazos, ¿no? Y en competición me parece que fueron como, pues muy cerca, 48 o 49. Tenía un brazo bastante grande y además definido, duro, cortado, con todos los músculos muy separados. Y bueno, en términos generales creo que te lo he definido muy bien. Me faltaría poder explicártelo con cada máquina cómo fue, pero bueno, creo que así, a modo orientativo, espero que te sirva como lo hice yo. Y como siempre, pues me alegro mucho de hablar contigo en nuestra conversación de esta tarde. Y bueno, aquí estoy para lo que tú necesites. Recibe un fuerte abrazo. Chao. Hola chicos, chicas, me presento, mi nombre es Usman Batili. Hoy es el día de pregunta de los campeones, cómo mejoramos nuestros brazos. Bueno, a mí lo que más me ha funcionado para mejorar mis brazos es trabajar lo que es el bíceps y tríceps en el mismo tiempo. Por ejemplo, hacer un super serie. Lo que hago primero, trabajo una serie de tríceps, una de bíceps. Poco a poco voy subiendo de peso y bajando las repeticiones. Eso me ha funcionado muy bien. Y lo más importante también es cuando trabajas el bíceps, que tengas lo que es la conexión, concentrar. Cada repetición que hagas, hazlo como si fuera el último. Llevar sangre en la zona donde tú trabajas, que haya conexión entre mente y músculo. Porque si no tienes esa conexión, puedes tardar mucho a mejorar tu brazo. Igual que el tríceps, igual que los antebrazos, todo es igual. Bueno, eso me ha ayudado mucho a mejorar el brazo. Llego a hacer 5 series de bíceps, 5 series de tríceps. Los antebrazos igual. Trabajo el antebrazo la parte de aquí, luego también esa parte de aquí, para tener todo el brazo completo. Es muy importante. Eso lo recomiendo más para la gente un poco más avanzado. Para principiantes, lo que más recomiendo a los principiantes es que lo hagan siempre separado. Primero tríceps, luego otro día que hagan bíceps. Y sobre todo cuando entrenan, que no vayan obsesionando con el peso de meter siempre mucho peso para hacer el tríceps, tirando más hombro que tríceps. Tríceps, cuando lo trabajas, lo más importante es
ejecutar bien el movimiento, porque al hacer mucha carga solamente te puede dañar los codos. Y una vez que tienes los codos dañados, provoca tendinitis, luego no podrás entrenar bien y esto perjudica mucho, ¿vale? Y es lo que digo, que lo más importante siempre es la concentración, hacer el movimiento bien, sin hacer demasiada trampa. Y poco a poco, con el tiempo, puedes ir subiendo de carga, ir mejorando. Bueno, gracias para todo y ya lo ves. Un saludo para todos. Hola Alex, espero que estéis todos bien. Me haces una pregunta porque alguien de tus seguidores quiere saber la opinión o qué hice para conseguir los brazos que presentaba en las competiciones, y ahí os dejo mi respuesta. Pues evidentemente en mi caso mis brazos, creo que el 50% del éxito de mis brazos es un tema genético, porque no hice nada en particular ni nada especial para conseguir ese tamaño de brazo. Crecían más rápido que otras partes de mi cuerpo. De hecho, cuando yo empecé a competir, siempre me sentí un poco incómodo, que todo el mundo decía que me fallaba el pecho, me fallaba el hombro, y no, es que empecé a competir con 70 kilos prácticamente y tenía 50 centímetros de brazo. Entonces no es que me fallara el resto, es que los brazos jugaban en otra liga, ¿no? Cuando tengo clientes que tienen un músculo que se le quede atrás, puede ser el brazo o otro cualquiera. Por ejemplo, si fuera el brazo y un cliente mío quisiera mejorarlo, por ejemplo, siempre le damos más trabajo de la cuenta. Siempre que el trabajo esté muy bien realizado, muy bien ejecutado, no me sirve que alguien mueva muchísimos kilos y lo que hace al final es trabajar con el antebrazo, por ejemplo. La técnica tiene que ser muy depurada, tiene que ser muy bien hecha, y una vez que tengamos la técnica bien, sí se le puede dar un trabajo extra, por ejemplo el día de pecho, ya que has trabajado pecho y probablemente el tríceps ha intervenido, pues se termina el trabajo de pecho y le damos 2 o 3 series de tríceps como extra, que aparte harás otro día tríceps, el día que te toque brazo, por ejemplo, si tu entrenamiento está dividido así. Y el día de espalda, por ejemplo, que ya ha intervenido el bíceps y ya está caliente, cuando terminas tu entrenamiento de espalda, le cargamos 2 o 3 series más de brazo, de bíceps, para que darle un trabajo extra. Pero en mi caso, el contar cómo yo conseguí ese tamaño, que ya te digo, yo, por ejemplo, te cuento una anécdota, fui a la feria de Alemania en Essen, no sé si en 2006 o 2005 o 2007, no me acuerdo. Yo me senté estaba sentado al lado de Phil Heath, que todavía no era Olimpia. Yo le decía el negro guapo que estaba por allí, que lo veía en la revista, que lo veía. Y el tío estaba sentado al lado mía y yo decía, el hijo puta este tiene el mismo brazo que yo, vamos, más no tiene. Y es que estaba al lado mía. Digo, la única diferencia que tenía el tío que parecía que acababa de entrenar y yo no. Pero o sea, mi brazo siempre ha ido por delante y un secreto no tengo. No le aconsejo a nadie que para conseguir un gran brazo se inyecte nada en el brazo ni haga ninguna barbaridad, eso sí te lo digo, porque salen pelotas y cosas muy feas que no es agradable ni sano. Entonces, a partir de esto, pues nada, un saludo a todos, espero que a alguien le haya servido. Y nada, tío, os veo pronto por las redes, que ando un poco desconectado, pero bueno, bien. ¿Cómo construiste tus brazos? Que aún los tienes muy construidos, muy hechos. ¿Y cómo harías para mejorarlo? A mí el brazo sí es cierto que siempre me gustó entrenarlo. Aparte del día específico que hacía bíceps o hacía tríceps, hacía siempre pues un ejercicio de mayores para trabajar bien el bíceps, bien el tríceps, un solo ejercicio, 4 o 5 series, aparte del día principal del brazo. La verdad es que el brazo me recuperaba muy bien, no me suponía mucho, no es como intentar hacer un doble entrenamiento de espalda, un doble entrenamiento de pierna, que es una superficie muscular muy grande, la recuperación es muy grande y me costaría mucho. En el brazo no, el brazo, la superficie muscular que es, la cantidad de músculo que es, no es muy grande, entonces me recuperaba muy rápido y yo le metía ese trabajo extra que me daba tiempo a recuperar
y un músculo. Si lo entrenas más y hay capacidad de recuperación, hay beneficio extra. Eso es. Bien, pues muchas gracias. A vosotros. Nunca me he especializado en lo que es especializarse en los brazos, porque pienso que, claro, a ver, alguna gente sí, pero normalmente con los ejercicios de pecho y espalda el brazo trabaja bastante. Lo que pasa es que hay que darle el punto final, porque el brazo es un músculo más pequeño y entonces se puede sobreentrenar antes. Entonces, si ya lo has castigado con el pecho o con la espalda, el trabajo puede ser más corto. Es decir, de hecho, ya cuando yo empecé a entrenar, nos fue un artículo de Lou Ferrino, es decir, él metía el tríceps después del pecho para tener que hacer menos series de tríceps, pero muy intensas. Y la espalda, el bíceps después de la espalda, para la misma razón, tener que hacer el bíceps más corto, más intenso, pero pues ya venía muy caliente y ya venía castigado de la espalda. Pero bueno, si quieres especializarte en el brazo, yo lo que haría, aparte de hacer bíceps, tríceps en super serie, o el bíceps por un lado, el tríceps por el otro, es meter algún ejercicio de pecho o de espalda que involucre el bíceps, pero que la espalda le vaya a ayudar. Es decir, por ejemplo, meter después de un entrenamiento de tríceps el press cerrado o unos fondos en paralelas. Entonces tú no estás preocupado de ahora del pecho, pero estás preocupado de terminar de romper el tríceps. Y si, por ejemplo, estás haciendo bíceps, pues a lo mejor hacer unas dominadas invertidas. Es decir, un ejercicio en que te ayudes del músculo secundario para terminar de romperlo, pero al final de haber hecho el entrenamiento de tríceps o de bíceps.